Buen día. Agradecemos a Dios que estén con nosotros para recibir la enseñanza de hoy. Vamos a poner primeramente en manos de Dios este tiempo. Dios Todopoderoso, Señor, te agradecemos las bendiciones que de ti recibimos cada día. Señor, te agradecemos que estamos con bien, pero también, Señor, te rogamos por aquellos que están enfermos, por aquellos que están en hospitales, en clínicas, por aquellos que están convalecientes en sus casas. Señor, primeramente te rogamos por la salvación de ellos y, Señor, aquellas familias que están atravesando estas circunstancias, te rogamos que tú les proporciones tu provisión para ellos, Señor, que tú las guíes y sobre todo que las guíes a buscarte, Señor, porque son tiempos en que tú estás hablando. Señor, queremos rogarte, Padre, que perdones nuestros pecados. Te rogamos que quites todo estorbo que pudiera estar impidiendo, Señor, que llegue tu palabra limpia, Señor, a nosotros. Tú dispón los oídos a escucharla y dispón los corazones a recibirla. Señor, que sea tu voz y no la mía la que escuchen, y que sea tu voz la que quede grabada en sus corazones, Señor, para que también ésta lleve fruto y produzca el propósito, Señor, para la cual tú la envías. Te rogamos que seas tú el que guíe este tiempo. Te rogamos que tú seas quien nos dé la enseñanza a través de tu Santo Espíritu. Te rogamos que tu palabra quede grabada en nuestros corazones, Señor, y sea para que produzca fruto en nosotros, Señor. Que haya una transformación de nuestras vidas a través de ella. Te rogamos y te agradecemos en el precioso nombre de Cristo Jesús, dándote la gloria y la honra, Señor, en ese nombre glorioso que es sobre todo nombre. Amén. Bien, como recordarán, los dos videos anteriores hablamos acerca de señales espirituales que nos indican un estado de niñez espiritual. Y el día de hoy vamos a tocar acerca del nuevo nacimiento. Muchas veces escuchamos decir en ámbito cristiano acerca de la salvación o ser salvos. Escuchamos la pregunta que si tienen esa condición de ser nacidos de nuevo. Entonces hoy vamos a tratar ese tema, qué es nacer de nuevo y qué implica. Para ello vamos a pedirles que abran sus Biblias en el capítulo 3 del Evangelio de Juan a partir del versículo 1. Nosotros vamos a estar empleando tres versiones: Reina Valera, Dios habla hoy, y la versión en lenguaje sencillo. Si no tienen la pericia de manejar muy bien sus Biblias, yo les sugiero que tomen nota de los textos y después con calma vuelvan a ver el video y verifiquen los pasajes en sus propias Biblias. Entonces vamos a dar comienzo. Dice Reina Valera, el Evangelio de Juan, capítulo 3, a partir del versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto
De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, vamos a hacer exégesis de estos textos y entonces les voy a ir diciendo de qué versión estoy tomando la palabra, y aunada la explicación vamos a poder entender de qué se trata. Cuando dice la Escritura, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. La versión en lenguaje sencillo nos dice: una noche un fariseo llamado Nicodemo, líder de los judíos. Podemos entender que no solamente era un principal, sino que era el líder religioso de los judíos. Él era un líder en el sentido de guiar en las cosas de Dios al pueblo de Israel. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. La versión en lenguaje sencillo nos dice: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer los milagros que tú haces si no estuviera Dios con él. Bien, entonces vamos a entender. El primer versículo nos habla de que el principal líder religioso, llamado Nicodemo, estaba visitando al Señor Jesucristo para hacerle algunas preguntas. Nos dice la Escritura que él fue a visitarlo de noche. Probablemente él quiso evadir las críticas o evadir los impedimentos que pudiera tener de parte de los demás fariseos al estarse relacionando o al tener ese acercamiento con el Señor Jesucristo. Cuando en el versículo 2 nos dice la Escritura que él está reconociendo al Señor Jesucristo como alguien que viene de parte de Dios, porque él estaba siendo reconocido, al menos de parte de él, como maestro, entonces él tiene por cierto que las enseñanzas que el Señor Jesucristo estaba dando tenían un mensaje verdaderamente de parte de Dios, que además estaba respaldado por los milagros que el Señor Jesucristo estaba haciendo, porque ahí mismo también dice que nadie, absolutamente nadie, podía hacer esas cosas, porque la evidencia es que obviamente estaba respaldado por parte de Dios. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando aquí la Escritura está diciendo el Señor Jesucristo, el que no naciere de nuevo, a lo que se estaba refiriendo el Señor era a nacer de lo alto, a nacer de parte del cielo. Esto es, nacer de parte de Dios. Pero cuando le dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, el término en griego significa que el que no nace de nuevo ni puede percibir, ni puede entender, y mucho menos puede experimentar el reino de Dios, porque ellos no lo pueden identificar. Oyen, ven, saben que alguien lee las Escrituras, pero no pueden entender que verdaderamente ese pueblo, esa gente, está ligada al reino de Dios. No lo pueden percibir así, simplemente se les ve de otra manera. Ok. La versión lenguaje sencillo dice el versículo 3, Jesús le dijo: te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Entonces se está asegurando que las personas tenemos que nacer de nuevo, y no se está refiriendo específicamente a Nicodemo. Aquí
la Escritura nos está diciendo que si una persona, ¿cuál persona? Todas. ¿Okay? Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Algo que no le había quedado claro a Nicodemo, nosotros tuvimos un nacimiento terrenal. Nosotros tuvimos un nacimiento en el vientre de nuestra madre, en la cual intervino la voluntad de nuestros padres, pero también intervino la voluntad de Dios para que pudiéramos nacer. Y Nicodemo está haciendo referencia a ese nacimiento, pero si nosotros observamos en el versículo 5, el Señor Jesucristo le está aclarando que el que no naciere a través de dos elementos, uno, a través de agua y del Espíritu. Y si nosotros observamos la Escritura, no dice si el que no naciere del agua, sino dice de agua y del Espíritu. Muchas veces cuando no se tiene el conocimiento de la Escritura, sobre todo por parte de católicos, nos dicen que aquí se está refiriendo al bautizo, pero no se refiere a eso. Nosotros podemos observar, por ejemplo, en el primer libro de Pedro, en el capítulo 1, a partir del versículo 23, que la Escritura nos dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces está hablando aquí de un nuevo nacimiento a través de la palabra de Dios. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Si nosotros vemos la versión Dios habla hoy, en esos mismos versículos, nos dice la Escritura, pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios que es viva y permanente, porque la Escritura dice, todo hombre es como hierba, y su grandeza es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor cae. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Entonces, ahora podemos entender que cuando aquí se refiere al agua, se está refiriendo a la palabra y específicamente al Evangelio. Pero también nos dice que el que no naciere de agua y del Espíritu, aquí la Escritura, Espíritu está con mayúscula, entonces se está refiriendo al Espíritu Santo. Y nosotros podemos comprobar en la Escritura a través del pasaje que está en el libro de Tito, en el capítulo 3, a partir del versículo 3, nos dice la Escritura, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, dice el versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Si nosotros observamos en la versión Dios habla hoy, a partir del versículo 4 y el 5 nos dice la Escritura, pero Dios nuestro Salvador mostró su bondad y su amor por la humanidad sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia nos salvó lavándonos y regenerándonos y dándonos nueva vida por el Espíritu Santo. Bien,
Dice el versículo 6 y versículo 7 de la misma escritura: pues por medio de Jesucristo nuestro Salvador nos dio en abundancia en el Espíritu Santo, para que después de hacernos justos por su bondad tengamos la esperanza de recibir en herencia la vida eterna. Dice la versión en lenguaje sencillo, esos versículos 6 y 7. Gracias a Jesucristo nuestro Salvador, Dios nos dio el Espíritu Santo. No lo merecíamos, pero Él nos aceptó y nos dio la seguridad de que tendremos la vida eterna tan esperada. Okay. Regresemos a nuestro pasaje en Juan 3. ¿Por qué le está diciendo esto el Señor Jesucristo a Nicodemo? Y obviamente a todos. Le dice en el versículo 7: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. La versión Dios habla hoy dice el versículo 7: no te extrañes de que te diga, todos tienen que nacer de nuevo. La versión en lenguaje sencillo, el mismo versículo 7 dice: no te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la Escritura? Si nosotros nos dirigimos al pasaje que está en Romanos 5, en el versículo 12, nos dice la palabra. Romanos 5, versículo 12. Versión Reina Valera. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Nos dice la versión en lenguaje sencillo, el mismo versículo 12 de Romanos 5. El primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado apareció la muerte en el mundo, y como todos han pecado, todos tienen que morir. Muchas veces se confunde la gente al estar pensando, no, pues por culpa de Adán, y yo qué culpa tengo de ese pecado original. Pero no se refiere a esto la Escritura. Lo que pasa, si nosotros pensamos un poquito en la genética, podemos entender que en el momento en que Adán pecó, la genética de él se alteró con esa predisposición a pecar. Y nos dice la Escritura en Romanos 6:23, en la parte A: porque la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, trabajamos, nosotros al término de la semana, al término de la quincena, percibimos un salario por nuestro trabajo. Pero en el caso de estar pecando, la paga por estar pecando es la muerte. Entonces, por eso la humanidad tiene que morir. Cada una de las personas tiene que morir porque en el transcurso de su vida ha pecado. Nos podemos dirigir a Romanos 3, dice a partir del versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Dice el versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nos dice la versión Dios habla hoy, versículo 10. Pues las Escrituras dicen, no hay ni uno solo que sea justo, no hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios, todos se han ido por mal camino, todos por igual se han pervertido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero fíjense que me llama la atención el versículo 11 que dice no hay quien tenga entendimiento. La versión Reina Valera nos dice no hay quien entienda. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros nos dirigimos al mismo libro de Romanos en el capítulo 7, a partir del versículo 15, nos dice la Escritura, y aquí el que está hablando es el apóstol Pablo. Y está hablando en primera persona. Porque lo que hago no lo entiendo,
pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Dice el versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Dice el versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Podemos estar experimentando un pecado y queremos dejarlo y no podemos. En el caso del creyente es diferente, pero en el caso de una persona que no es creyente, que no ha tenido un nuevo nacimiento, no puede dejar ese pecado. Por ejemplo, pudiera ser la borrachera, pudiera ser el adulterio, pudiera ser el robo, pudiera ser la mentira o el pecado que ustedes se imaginen. Si esa persona no puede dejar ese pecado, aunque él conscientemente puede estar diciendo, es que yo ya no quisiera hacer esto, pero no puedo, no lo puedo dejar. Esa parte es la que no ha entendido que en su cuerpo mora el pecado, mora esa tendencia a pecar. Tenemos esa naturaleza pecaminosa que nos orilla a cometer el pecado. Entonces, el mismo Pablo reconoce en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué cuerpo de muerte? Porque ya habíamos visto en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Entonces dice el versículo 25 de Romanos 7, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Si nosotros vemos el versículo 24 en la versión Dios habla hoy, también de Romanos 7, nos dice, desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Dice el versículo 25, solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que le está tratando de explicar el Señor Jesucristo a Nicodemo que no ha entendido por qué tiene que tener las personas un nuevo nacimiento? Un nacimiento espiritual, un nacimiento que lo lleve a cabo el Espíritu Santo. Ahora vamos a regresar a nuestro pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Entonces, le dice en el versículo 8, el Señor Jesucristo a Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿A qué se refiere esto? Nosotros vemos el efecto del viento, podemos oír su sonido, podemos ver que mueve las hojas de los árboles, lo podemos sentir en nuestro rostro, lo podemos percibir cuando hay ropa tendida y vemos que se mueve porque está haciendo viento. Entonces no sabemos de dónde se originó ese viento, ni tampoco sabemos a dónde va a terminar. A eso se refiere ese pasaje. Y entonces está diciendo que así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Les voy a poner un ejemplo personal. Yo, en mi vida, jamás me había imaginado que iba a estar compartiendo la palabra de Dios a las personas. Jamás me vi como predicador de la palabra de Dios. Nunca había pasado en mi mente y nunca me imaginé. En alguna ocasión en la casa, al estar yo compartiendo con mi mamá, uno de mis hermanos me dijo, ¿y ahora qué? ¿Vas a predicar? Y yo comenté, sin saber ni tener la mínima intención de hacerlo, pues si Dios me lleva a hacerlo, lo haré. Y ahora compruebo que ese texto es verdad. Así a muchos otros hermanos en Cristo los vemos como pastores, los vemos como maestros de escuela dominical
y a otros los vemos como misioneros. Dios, ya habíamos comentado en el video anterior que Dios nos da dones espirituales que nos llevan a ejercer la obra que Dios quiere que hagamos. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, a eso se refiere el versículo 8 de Juan 3. Respondió Nicodemo y le dijo, versículo 9, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nos dice el versículo 10 en la versión Dios habla hoy, ¿tú eres el maestro de Israel? ¿No sabes estas cosas? Dice el mismo versículo 10 de la versión en lenguaje sencillo, ¿tú eres un maestro famoso en Israel y no sabes esto? El Señor Jesucristo no le estaba explicando algo que debiera ser desconocido para Nicodemo, y más adelante vamos a ver por qué se lo dijo, pero debería de estar pasando, creo yo, en la mente de Nicodemo el pasaje que se encuentra en el libro de Ezequiel. Si nosotros observamos en el capítulo 36, a partir del versículo 24, aclaro que aún este pasaje se está refiriendo a una profecía del regreso del pueblo judío a la tierra prometida. En el versículo 24 nos dice, y más hacia adelante el Señor, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Cuando el Señor aquí está diciendo que va a reemplazar el corazón de piedra por uno de carne, le está haciendo entender a su pueblo que un corazón de una persona puede estar tan endurecido que ya no tenga compasión, que ya no tenga ningún sentimiento hacia otra persona. Pongamos el caso de alguien que está habituado a quitarle la vida a las personas, ya no tiene ningún remordimiento. Su corazón está como una piedra. Y cuando se está refiriendo a ponerle un corazón de carne, quiere decir un corazón que sienta, que tenga compasión, que tenga amor. Pero también está diciendo que va a poner dentro de él un espíritu nuevo. Nicodemo tendría que haber entendido que nosotros estamos constituidos de cuerpo, alma y espíritu. En el momento que pecamos, nuestro espíritu muere. Entonces, el Señor a nosotros, cuando creemos en el Evangelio, el Señor nos pone de su espíritu, nos sella con su Espíritu Santo. Y entonces podemos entender las cosas que nos ha dejado en la Escritura. Si nosotros observamos la versión Dios habla hoy, en el versículo 6 de Juan 3 nos dice, todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. El mismo versículo, en la versión Dios habla hoy, nos dice, lo que nace de padres humanos es humano, lo que nace del Espíritu es espiritual. ¿Qué nos está dando a entender la palabra aquí? Veíamos hace un momento que hubo una alteración genética a partir de la desobediencia de Adán. Entonces, nosotros traemos una herencia genética de nuestros padres, de nuestros abuelos, y hacia atrás hasta llegar a el origen de la humanidad, que es Adán. Entonces, esa tendencia o esa naturaleza que nos orilla a pecar
se ha transmitido de generación en generación. Por más educación moral, por más leyes que hayan para regular el comportamiento de las personas, por más disciplina que se quiera imponer a las personas, el comportamiento puede adaptarse, pero no va a dejar de pecar una persona. ¿Por qué? Porque necesita tener ese nuevo nacimiento para entender lo que Dios nos dice y lo que Dios quiere para nosotros. Cuando Él nos da un nuevo nacimiento, entonces podemos creerle primeramente los mandamientos de Dios y podemos seguirlos y podemos obedecer lo que Dios nos dice. Quizá el progreso sea difícil al principio, pero Dios nos va llevando en un camino de transformación y entonces eso lo podemos percibir cuando vamos adquiriendo la madurez espiritual. Dice el versículo 11: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Dice el versículo 12 en la versión Dios habla hoy: si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Versículo 12 también, pero de la versión en lenguaje sencillo, nos dice: si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas del cielo? Y en el versículo 13 nos dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Cuando el Señor Jesucristo está mencionando el Hijo del Hombre, ¿se acuerdan que acabamos de leer el pasaje de Ezequiel en el capítulo 36? Nicodemo tendría que haber recordado que al profeta Ezequiel Dios le llama el Hijo del Hombre. Entonces, por asociación, tendría que haberse recordado de ese pasaje y entender que Dios había hecho una promesa acerca de que Él iba a proveer de su espíritu a las personas que confiaran y creyeran en Él para apartarse de sus pecados. El versículo 13 en la versión del lenguaje sencillo: nadie ha subido al cielo sino solamente el que bajó de allí, es decir, yo, el Hijo del Hombre. Si nosotros recordamos al principio del pasaje, en el versículo 2, Nicodemo le está diciendo al Señor Jesucristo que él reconoce que viene de parte de Dios, primero por las enseñanzas que él traía y segundo por los milagros que él hacía. Entonces dice: si traes esta enseñanza y haces estos milagros, pues eso nos da evidencia, por lo menos a Nicodemo, que el Señor Jesucristo venía de parte de Dios. Pero fíjense que en este versículo 13 el Señor Jesucristo no solamente le está revelando que viene de parte de Dios, porque dice la versión Reina Valera en ese versículo 13: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces le está diciendo a Nicodemo: mira, estoy hablando contigo, pero estoy en el cielo. Y el único ser que puede estar en todas partes es Dios, porque Él es omnipresente. Entonces el Señor Jesucristo no solamente le estaba revelando que venía de parte de Dios, sino le estaba revelando que Él tenía esa naturaleza, era partícipe de la deidad del Padre. Obviamente le estaba revelando que Él es Dios. Y le dice en el versículo 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué le estaba mencionando este pasaje el Señor Jesucristo a Nicodemo? Si nosotros podemos ver en el libro de Números, en el capítulo 21, a partir del versículo 4 nos dice la Escritura:
Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo. Está hablando del pueblo de Israel después de haber salido de la nación de Egipto, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿A qué se referían? Al maná que Dios les estaba proveyendo para alimentarse. Versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Por qué? Por su pecado. Dice el versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, dice el versículo 8, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, él estaba recordando el Señor Jesucristo a Nicodemo que las personas en esas circunstancias, cuando eran mordidas, solamente miraban a esa serpiente que estaba colocada en esa asta, y por fe tenían que creer que con solamente mirarla ellos iban a ser sanados. Entonces aquí el Señor Jesucristo le está diciendo a Nicodemo: mira, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice el versículo 14 de Juan 3, así es necesario que el Hijo del Hombre, él ya le había explicado de quién se trataba, de él mismo, sea levantado, dice el versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en este versículo 14, el Señor Jesucristo le estaba revelando a Nicodemo que iba a ser crucificado, pero que eso iba a servir para que todo aquel que lo mirara al Señor Jesucristo en esa cruz, pero no solamente que lo mirara con un sentido de morbo, sino que confiara, que tuviera fe en ese sacrificio que Él estaba haciendo en esa cruz del Calvario. Si nosotros recordamos cuando Juan el Bautista estaba en su ministerio bautizando en el río Jordán a los judíos, la vez que anda por ahí el Señor Jesucristo, Juan el Bautista lo presenta y dice de él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, inmediatamente las personas que estaban escuchando a Juan en su contexto, en su ámbito, ellos estaban entendiendo que el Cordero era sacrificado en la Pascua, en la celebración de la Pascua. Y ciertamente el sacrificio del Señor Jesucristo ocurrió en esa celebración durante la Pascua. Entonces, no tenían que ver al Señor Jesucristo solamente como alguien que había sido crucificado, sino como el Cordero de Dios que estaba o había sido crucificado, que estaba siendo o había sido crucificado, como el Cordero de Dios que había sido crucificado para quitar el pecado de aquel que lo mirara en ese sentido y creyera en ese sentido, en ese sacrificio, él pudiera tener la vida eterna, como dice el versículo 15. Y de nuevo en el versículo 16 le vuelve a decir el Señor a Nicodemo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida
eterna. Fíjense, en la versión en lenguaje sencillo, el versículo 16, ¿cómo lo traduce? Dice la escritura: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo aquel que en mí cree no muera, sino que tenga vida eterna. Y alguien pudiera decir: oye, pero yo he conocido cristianos y también se mueren. Cuando nosotros entendemos que al recibir el Espíritu Santo, Dios nos da un nuevo nacimiento, pero también la vida eterna, lo debemos de entender de esta manera. ¿Vamos a tener que morir? Sí. ¿Por qué? Porque hay una paga por nuestros pecados y esa paga es la muerte. Pero al tener nosotros ese sello de parte de Dios, es decir, haber recibido al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no va a permitir que la muerte nos retenga. Entonces, en su tiempo nosotros vamos a ser resucitados. Ya lo habíamos explicado en un video anterior acerca de la primera resurrección. ¿Cuándo va a ocurrir que los cristianos seamos resucitados? El Señor Jesucristo va a regresar. Muchos estudiosos de las Escrituras concuerdan que estamos verdaderamente en los últimos tiempos y ese regreso del Señor Jesucristo por su iglesia está muy, muy cercano. Muchos entendemos que es probablemente la generación que estamos viviendo en este tiempo la que pudiéramos vivir ese evento. Nos dice la Escritura en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, a partir del versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, esto es, a los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice el versículo 17, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Entonces, al tener nosotros de parte de Dios el Espíritu Santo, Dios no va a dejar que la muerte nos retenga en el sepulcro. Por eso la Escritura solamente habla de los creyentes en Cristo, que seremos resucitados si es que llegamos a morir y no nos toca el evento que muchos esperamos, que es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué es lo que implica el nuevo nacimiento? Vamos a resumir las cosas. Primeramente, mucha gente religiosa o mucha gente que tiene una religión cree que eso lo acerca o lo lleva a Dios, y esto no es así. El mismo Señor Jesucristo nos aclara en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, nos dice la Escritura. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad, y nadie viene al Padre sino por mí. Dice la versión Dios habla hoy. Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Dice la versión en lenguaje sencillo. Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Entonces, no es la religión la que te acerca, ni la religión la que te lleva a Dios. Es el Señor Jesucristo a través de su sacrificio. Y esto es lo que le está haciendo entender a Nicodemo, que no solamente era un religioso, sino era el líder de los judíos,
era la persona que instruía en las cosas de Dios al pueblo de Israel, y el Señor Jesucristo le explicó esto en este pasaje. Entonces, ninguna religión, ninguna te lleva a Dios, solamente el hecho de que tú creas el Evangelio. ¿Qué es esto? ¿Qué es el Evangelio? Reconocer que a través del sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, eso, solamente creer eso, te hace que te perdone los pecados. Si es que tú te arrepientes y lo reconoces a Él como Señor y como Salvador. Si nosotros vemos de nuevo el versículo 16 de Juan 3, la Escritura nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y recordábamos que dice la palabra de Dios en la versión lenguaje sencillo, el mismo versículo 16: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único Hijo, para que todo aquel que en mí crea no muera, sino que tenga vida eterna. Bien, si nosotros nos vamos a lo que dice la Escritura en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, la Escritura nos dice en el versículo 18: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice el mismo pasaje del capítulo 6 en la primera carta a los Corintios, en la versión Dios habla hoy: ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado, y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado. Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Dice el mismo pasaje del capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, en la versión en lenguaje sencillo, versículos 18 al 20: no tengan relaciones sexuales prohibidas. Ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. El cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo. No tengan relaciones sexuales prohibidas. Ese pecado le hace más daño al cuerpo que cualquier otro pecado. El cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró, y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y a agradar a Dios. Nosotros ya habíamos explicado anteriormente que el Señor Jesucristo es nuestro Redentor, y la palabra Redentor quiere decir alguien que compra. Y en el contexto en que lo está diciendo la Escritura, se refiere a que en las circunstancias de esclavitud, la persona que llegaba a comprar un esclavo en ese momento se convertía en su redentor. Él estaba pagando un precio, y en ese momento el esclavo pasaba a ser de su propiedad. En el caso nuestro, nosotros éramos esclavos del pecado. El pecado nos tenía dominados. Cuando el Señor Jesucristo derrama su sangre en la cruz del Calvario, Él está pagando con su sangre por nuestros pecados, y Él nos da libertad de esa esclavitud del pecado, y entonces pasamos a ser de su propiedad. Él es nuestro Redentor. Él pagó por nosotros, y Él nos compró con su preciosa sangre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, y más tenga vida eterna.
si nosotros nos dirigimos a la carta de Efesios en el capítulo 2, nos dice a partir del versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros ya habíamos explicado que en el momento en que pecamos nuestro espíritu muere. Entonces, a esa muerte espiritual se está refiriendo este versículo. Dice el versículo 1 del capítulo 2 de Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún, dice el versículo 5, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y nos dice el versículo 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La versión Dios habla hoy nos dice el versículo 1 de ese capítulo 2 de la carta a los Efesios. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo. Nos dice el versículo 4 al 5. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Dice el versículo 5 del capítulo 2 en la versión en lenguaje sencillo. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida cuando resucitó a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de Dios, aunque no lo merecíamos. Entonces, a ese amor de Dios se está refiriendo el versículo 16 de Juan 3, porque fue tan grande el amor de Dios que aun cuando no queríamos tener ninguna relación con Dios, aunque no lo buscábamos, por el simple hecho de haber creído el Evangelio, entonces imagínense lo terrible que era para Dios Padre estar viendo que su Hijo Jesucristo estaba padeciendo. Él había puesto un mayor amor por la humanidad al grado de permitir el sacrificio de su Hijo con tal de que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados y poder gozar de la vida eterna, por el simple hecho de creer el Evangelio, por el simple hecho de creer que el sacrificio del Señor Jesucristo nos iba a dar a nosotros vida eterna. El Espíritu Santo también estaba actuando en ese momento del sacrificio del Señor Jesucristo al venir a nosotros para podernos dar vida eterna. Pero el sacrificio físico lo estaba efectuando el Señor Jesucristo en su propio cuerpo, en su propia carne. Él estaba cargando con el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Y de esa manera Él nos pudo librar de esa condenación eterna a la que podemos estar sujetos si no hubiésemos creído en Él. Fíjate lo que dice más adelante. El versículo 17 dice,
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él, dice el versículo 18, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese es el único pecado imperdonable, es el único pecado que Dios no perdona, el rechazar el sacrificio de Cristo. Puede haber una persona que haya cometido los hechos más violentos, las atrocidades más crueles, pero si esa persona se llega a arrepentir de sus pecados y le pide perdón a Dios y reconoce el sacrificio del Señor Jesucristo, Dios le perdona. Para nosotros puede ser incomprensible eso, pero para Dios, Él está demostrando su gran amor, porque nosotros pudiéramos compararnos quizá con ese tipo de personas y decir, yo creo que yo merezco sí ir al cielo porque jamás le he quitado la vida a nadie. Pero Dios nos está diciendo en la Escritura que inclusive hasta por el simple hecho de decir mentiras, eso condena a una persona a ir al infierno. Porque también la Escritura nos dice que el hecho de que alguien transgreda un solo mandamiento, eso lo hace culpable de todos los demás. Entonces, para nosotros es incomprensible la magnitud del amor de Dios. Y lo que no puede hacer una persona es rechazar a Cristo, es rechazar el amor que Dios mostró a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces, si hay una persona que los demás pudieran considerar buena gente, pero si en su mente, en su corazón, está el rechazar a Cristo, ese para él, para esa persona, es su pecado imperdonable. Dice el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Dice el versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Lo que nos dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, a partir del versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Lo que nos dice el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que Dios está reconciliando al mundo, nadie estaba buscando a Dios. Y sin embargo, Dios era el que tomó la iniciativa para que el hombre pudiera tener esa reconciliación con Dios. La Trinidad estaba trabajando en ello, en ese momento. En el momento en que estaba siendo crucificado el Señor Jesucristo, la Trinidad estaba activa. Pero si nosotros entendemos eso y regresamos al versículo 18, fíjense, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice la versión Dios habla hoy, en el mismo versículo 18, todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación.
Entonces, cuando un creyente está compartiendo el Evangelio, es un encargo que Dios le dio a esa persona para que las personas que lo escuchen, las personas que no son creyentes y crean el Evangelio, en ese momento están siendo reconciliadas de parte de Dios. El que está tocando su mente, el que está tocando su corazón para que esa persona crea el Evangelio es el Espíritu Santo. Entonces, en este sentido, Dios nos considera a nosotros, a los que compartimos el Evangelio, como unos colaboradores de Él para llevar a cabo esta acción, compartir el Evangelio. Cuando alguien te anuncia el Evangelio, no lo está haciendo por ella, por la propia persona, lo está haciendo porque es algo que Dios puso en el corazón de esa persona para que tú, que estás escuchando, puedas tener la salvación. Es la manera en que Dios usa a esas personas para que las personas que no son creyentes crean el Evangelio y puedan tener la misericordia de Dios, puedan tener el perdón de sus pecados y puedan tener la vida eterna que Dios ofrece a través de que tú pongas fe en ese Evangelio, en esa palabra que te es compartida y creas y Dios te perdone. Dice el versículo 19 de la versión Dios habla hoy, es decir, que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo sin tomar en cuenta los pecados de los hombres y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. ¿Cuál mensaje? El Evangelio. Dice el versículo 1 del capítulo 6 de la misma carta a los Corintios. Ahora pues, como colaboradores en la obra de Dios, les rogamos a ustedes que no desaprovechen la bondad de Dios. La bondad que Dios les ha mostrado, porque Él dice en las Escrituras, en el momento oportuno te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Y ahora es el momento oportuno, ahora es el día de la salvación. Dice la versión en lenguaje sencillo, en la misma segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Nosotros trabajamos para Dios, por eso les rogamos que no desaprovechen todo el amor que Dios les ha demostrado. Dios dice en la Biblia, yo los escuché en el momento oportuno, llegó el momento de salvarlos y lo hice, dice Dios. Escuchen, ese momento oportuno ha llegado, hoy es el día en que Dios puede salvarlos. ¿Qué es entonces, resumiendo lo que nos dice el pasaje de Nicodemo en su entrevista con el Señor Jesucristo? Primeramente, que la religión no te lleva a Dios, porque él era el hombre más religioso en su momento y era líder religioso entre los judíos. Era el principal líder religioso. Y el Señor Jesucristo le estaba mostrando que su religión no le iba a llevar a Dios. Porque ya habíamos leído hace rato en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 6, que dice el Señor, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Segundo punto, el Señor Jesucristo le estaba explicando a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, que es necesario a las personas tener un nuevo nacimiento, y no se refería a un nacimiento físico, se refiere a la actividad que realiza el Espíritu Santo a través de la persona cuando ésta cree el Evangelio. En ese momento, Dios trabaja para darte esa vida eterna. ¿En qué momento? En el momento en que tú reconoces al Señor Jesucristo como tu Salvador. Dios te sella con su Espíritu Santo y el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario te aplica a ti para que tus pecados sean perdonados.
Y en ese momento en que tú lo reconoces como Señor y Salvador, Él te da el perdón, Él te da la salvación, Él te da la vida eterna. Pero asimismo también te hace un ministro, te hace un representante de Él, te hace un colaborador. ¿Para qué? Para que tú participes en su obra y transmitas el mensaje de salvación que es el Evangelio a las demás personas. Dios quiere darte esa oportunidad de que participes en una obra tan grande que ni siquiera ninguno de los ángeles de Dios participa en ello. Es un privilegio que Dios le ha dado al hombre cuando el hombre cree en Él. ¿Qué más hace Dios por nosotros en ese momento? Como dice el mismo Evangelio en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en el nombre de Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, Él, en ese momento en que tú crees el Evangelio, aparte de darte su misericordia, Él te adopta como hijo. Pero no solamente eso, entonces te adopta como hijo, te hace colaborador suyo, pero también que Él te va a resucitar. Y la misma Escritura te dice que tu cuerpo va a ser transformado para que seas semejante a Cristo. Semejante en el sentido de su carácter. Ese es el gran privilegio que Dios nos hace sin tener nosotros ningún mérito. ¿Por qué nos dice aquí la Escritura que en esto que acabamos de leer, que Dios nos hace colaborador? Porque también nos dice que nosotros formamos parte de la iglesia, pero también señala al Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia. Entonces nosotros como iglesia somos su cuerpo físicamente que está trabajando para atraer a las personas hacia Él, para que las personas que crean el Evangelio reciban su misericordia. Si nosotros leemos lo que nos dice el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 5, dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y dice el versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La versión en lenguaje sencillo en ese mismo versículo 6 de Apocalipsis 1 nos dice: y nos ha nombrado sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Por eso alaben todos a Jesucristo y que solo Él tenga todo el poder del mundo. Amén. En la religión católica muchas veces escuchamos a la mayoría de la gente que tiene imágenes, que se inclina ante imágenes y les llama santos. Fíjense que en el Nuevo Testamento, en varios pasajes, a los creyentes se les llama santos, y la palabra santos no significa el que no peca, o el que jamás ha pecado, o el que es tan bueno que llega a ser santo. A eso no se refiere la palabra santidad o santo. La palabra santo significa apartado para Dios. Y podemos ver, por ejemplo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 3, en el versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El versículo 27 nos dice: os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Nosotros podemos leer en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 1.
Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. También podemos ver en la primera carta a los Corintios, la carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Vuelvo a leer versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a los nacidos de nuevo, a los creyentes, Dios nos llama santos. Bien, hemos visto en este estudio lo que significa nacer de nuevo. Yo te pregunto, si tienes duda acerca de tu salvación, yo te pregunto si es la primera vez que te acercas a escuchar este mensaje de salvación, este mensaje que Dios ha preparado hoy para ti. Si has entendido por qué Dios, a través de su Espíritu Santo, te ha convencido de pecado, de justicia y de juicio, de que hay una condenación que está sobre tu cabeza por tus pecados, y ahora que has escuchado la palabra de Dios y has entendido que Dios te da esa preciosa oportunidad de poder tener la salvación solamente por creer en el Evangelio, no endurezcas tu corazón. Entrégale tu vida a Cristo. Si no sabes cómo hacerlo, cierra tus ojos y dile esto a Dios. Dios Todopoderoso, hoy he escuchado la enseñanza acerca de qué es nacer de nuevo y he entendido que yo no puedo cambiar, que mis pecados permanecen en mí, que tengo esa tendencia a pecar contra ti y que mis pecados me condenan a un castigo eterno, y no quiero eso. Hoy tengo esa oportunidad de pedirte perdón por mis pecados y de rogarte que hagas de mí una nueva persona, que pongas tu espíritu en mí para que transforme mi vida, para que yo sea una persona como tú quieres que yo sea. Yo creo que el Señor Jesucristo vino hace 2000 años a pagar por mis pecados en esa cruz del Calvario, en la cual cada herida que Él sufrió en su cuerpo, mis pecados fueron puestos ahí. Él recibió el castigo que yo merecía. Él derramó su santa sangre para lavar mis pecados y yo lo creo. Sé que en esa cruz del Calvario Él padeció y murió, pero también sé que Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por mí. Yo te ruego, Dios Todopoderoso, que esa sangre que derramó tu Hijo en esa cruz del Calvario sea para lavar mis pecados, porque yo lo creo y me arrepiento de mis pecados. Te ruego, Señor, que hagas de mí un hijo tuyo, que me adoptes, que me hagas uno más de tu familia, que me santifiques, que me ayudes a caminar en este mundo hasta que tú me llames a tu presencia. Te ruego que tu misericordia cubra mis pecados,
Te ruego porque yo creo que eso solamente tú lo puedes hacer y yo no tengo ningún mérito en ello. Señor, ahora que has escuchado mis palabras y sabes que es cierto lo que te he dicho, entiendo que tú me has perdonado y te creo y reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Gracias, Dios, por ese amor tan grande que has tenido para mí al haber perdonado mis pecados a través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, en ese precioso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración y Dios ha visto en tu corazón que tú fuiste sincero con tus palabras y lo creíste, Dios te ha perdonado. Y te quiero decir que en este momento hay gozo en el cielo por ti, que eres un pecador que se ha arrepentido de sus pecados y le ha pedido perdón a Dios y Dios te ha recibido y Dios te ha perdonado tus pecados y ahora eres un miembro más de la familia de Dios. Que Dios te bendiga. Vamos a terminar con una oración también. Dios Todopoderoso, te agradecemos, Señor, este tiempo en que tú has obrado en las personas, Señor. Has sembrado tu palabra, pero también has tenido misericordia para los nuevos creyentes que han escuchado tu mensaje de salvación. Señor, te agradecemos, dándote la gloria y la honra a ti, Señor. Te rogamos por todos aquellos que están enfermos en los hospitales, los que están internados. Te rogamos por su salud, pero primeramente te rogamos por su salvación. Te rogamos por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que tienen que salir a la calle por diversas razones, sea por trabajo, sea por necesidad, sea porque tienen algo que hacer en la calle o a donde se congrega gente, Señor, y te rogamos que tú les cuides, que tú les bendigas, que tú los protejas, que los lleves y los regreses con bien. Te rogamos por aquellos que no tienen trabajo o que lo han perdido, para que tu provisión no falte en su mesa. Te rogamos por aquellos que se habían alejado y ahora han escuchado un mensaje, Señor, que tú les limpies de toda maldad, Señor, que tú les ayudes a caminar en tu voluntad y conforme a tu palabra. Te rogamos tu bendición para todos nuestros hermanos en la fe y te rogamos para que tú nos sigas ayudando y nos sigas dando paz en medio de estas circunstancias. Te agradecemos, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y los esperamos la próxima semana.